2021 fue de nuevo un año protagonizado por la COVID-19, pero también fue el año de la exitosa vacunación contra este virus. Un ejercicio marcado así por un prudente optimismo durante el que AENA ha arrancado su 30 aniversario trabajando para recuperar la actividad en nuestros aeropuertos. Unas infraestructuras esenciales para garantizar la conectividad y con ella la cohesión territorial, social y económica de los territorios a los que presta servicio. La persistencia de la pandemia ha afectado a nuestros resultados, pero podemos ver ya indicios de esa recuperación que tanto esperamos y seguimos trabajando para el futuro. En 2021, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de la red de AENA en España han recibido 120 millones de pasajeros, cerca de un 58% más que en 2020, pero todavía lejos de los más de 275 millones de 2019. También nuestros aeropuertos en Londres y Brasil han incrementado su tráfico respecto a 2020. De la misma forma, nuestros resultados económicos son mejores que en 2020, aunque han arrojado unas pérdidas de 60 millones de euros. A pesar de estas dificultades, el gran trabajo de los equipos de AENA logró que nos convirtiésemos en el gestor aeroportuario con más aeropuertos seguros del mundo, acreditado según las directrices de las autoridades aeronáuticas internacionales y las guías de la Organización Mundial de la Salud. Más de 100 medidas adoptadas frente a la pandemia para recuperar la confianza de los viajeros en el transporte aéreo. También 2021 ha sido el año de la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria DORA II, nuestra hoja de ruta para los próximos 5 años, que aporta la estabilidad necesaria para la recuperación de todo el sector aéreo, con las tarifas más competitivas de Europa y garantías de seguridad, calidad y sostenibilidad. En esta junta nos convertimos además en la primera empresa española y una de las primeras del mundo en votar su plan de acción climática. Ya hemos alcanzado objetivos tan importantes como la reducción de más del 66% de las emisiones asociadas a nuestras actividades respecto a 2019, por encima de la meta fijada. Y el 100% de nuestro abastecimiento eléctrico procede ya de energías con garantía de origen renovable. Y vamos más allá. Estamos desplegando nuestro plan fotovoltaico para que toda la energía de nuestros aeropuertos proceda de instalaciones solares propias. Otro hito importante de 2021 ha sido la presentación a inversores de la primera área de desarrollo logístico de la futura Ciudad Aeroportuaria Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un proyecto innovador y sostenible que generará valor para AENA y el territorio. Como en otros momentos difíciles, durante la erupción volcánica de La Palma, los equipos de AENA han demostrado su compromiso. El aeropuerto estuvo operativo cerca del 90% del tiempo de duración de la erupción y el personal de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de AENA apoyó en todo momento a la población de la isla. Tarifas competitivas, infraestructuras seguras y compromisos cumplidos en materia de sostenibilidad social y medioambiental son la muestra del esfuerzo de AENA para la recuperación de todo el sector, garantizando al mismo tiempo la conectividad de personas y mercancías, incluso en los momentos más complejos. Así hemos cumplido 30 años, con dificultades, pero con el orgullo de cumplir con nuestra esencial labor, con responsabilidad y mirando al futuro para que los aeropuertos sigan siendo el comienzo de cada viaje. Aeropuertos, listos ya. Sostenibles, listos ya. AENA. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Estimados accionistas, bienvenidos a la Junta General Ordinaria de AENA SMSA. Cedo la palabra al secretario para que informe sobre los preliminares de la Junta General y las cifras de asistencia y representación a la misma. Gracias, presidente. Estimados accionistas, buenos días. La convocatoria de esta Junta General Ordinaria de AENA ha sido publicado tanto en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como en la de la Sociedad, así como se ha publicado igualmente en el Diario Económico Expansión el pasado 23 de febrero. En dicha convocatoria se contiene el orden del día que damos por reproducido para agilizar el desarrollo de esta reunión. Tal y como se hizo constar en la convocatoria, esta se realiza en la modalidad de mixta, es decir, se puede asistir a la misma tanto
con asistencia presencial de los accionistas como asistencia telemática, como así está previsto en el Estatuto Social y el Reglamento de la Junta General. Esta Junta, como conocen, es objeto de grabación y está siendo retransmitido en directo a través de la web de la sociedad. Posteriormente será contenida también en dicha web y estará a disposición del público para su visión. Asimismo, y para garantizar la participación de los accionistas de la sociedad, esta ha habilitado todos los medios necesarios para que puedan válidamente delegar su representación, votar anticipadamente, asistir de modo telemático, junto con la posibilidad de intervenir, plantear intervenciones o propuestas y votar por los medios telemáticos. Los accionistas que asisten físicamente y que deseen intervenir pueden, a partir de este momento, acudir a la oficina del accionista para formular sus preguntas o propuestas hasta el momento de inicio del informe del presidente. Por otro lado, les informo que no se han recibido solicitudes de intervenciones de aquellos accionistas que están asistiendo por medios telemáticos a la presente Junta. Desde la fecha de la publicación de la convocatoria, ha estado disponible para los accionistas en su domicilio social y también en la página web de la sociedad toda la documentación legalmente exigible para la Junta, incluyendo, entre otros, la convocatoria, el orden del día, los informes del Consejo y los documentos relativos a las cuentas anuales. Como ya se advertía en la propia convocatoria, la previsión del órgano de administración es que esta Junta se celebraría en primera convocatoria, como así está siendo. Gracias, secretario. Les informo asimismo que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil, el Consejo de Administración de AENA ha decidido que el acta de esta Junta General se levante notarialmente, a cuyos efectos asiste a esta reunión de manera presencial el notario, a quien saludo desde la distancia, de Madrid, Javier Navarro Rubio Serres. Le cedo la palabra al notario para que informe sobre este trámite a la Junta General de Accionistas. En acta de requerimiento notarial de 4 de marzo del 2022, con el número 595 de mi protocolo, consta el requerimiento efectuado por el secretario del Consejo en el ejercicio de la delegación de facultades efectuada por el Consejo de Administración, para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, asista a esta Junta General de Accionistas y levante acta de la misma. Asimismo, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, informo que he juzgado suficientemente la capacidad del requiriente y que he verificado que esta reunión ha sido convocada con los requisitos legales y estatutarios aplicables. Muchas gracias, notario. Cedo la palabra ahora al secretario nuevamente, quien les informará sobre la constitución de esta Junta y el quórum provisional. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en el reglamento de la Junta, esta está presidida por don Maurici Lucena Betriu, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado. El cargo de secretario de la reunión lo desempeño yo, Juan Carlos Alfonso Rubio, en mi condición de secretario del Consejo de Administración. A continuación, y como ha indicado el presidente, paso a informar sobre el quórum provisional de asistencia a la Junta. Elaborada la lista de asistentes, resulta que el quórum provisional es el siguiente. Se encuentran presentes en la Junta 77 accionistas titulares de 77.711.189 acciones, equivalentes a un 51,8.075% del capital social. Se encuentran representados en la Junta 355 accionistas titulares de 53.741.364 acciones, equivalente a un 35,8.271,5% del capital social. De las acciones presentes, 23 accionistas titulares de 1.069 acciones han ejercido su derecho a voto por medios de comunicación a distancia.
El capital social presente o representado con derecho a voto es, en euros, representado por 432 accionistas, titulares de 131.452.553 acciones, lo que equivale al 87,635% del capital social. Por lo tanto, el quórum de asistencia supera sobradamente el 50% del capital suscrito con derecho a voto, exigido así por el artículo 22 de los Estatutos Sociales para válida constitución de la Junta en primera convocatoria. Muy bien. Gracias, secretario. Por consiguiente, sobre la base de la información proporcionada por el secretario y al existir quórum provisional de constitución suficiente según lo previsto por la ley y los estatutos sociales, declaro válidamente constituida la Junta General Ordinaria de AENA SME S.A. en primera convocatoria, en tanto se cumplen los requisitos legales y estatutos al efecto. Cedo la palabra nuevamente al secretario para la lectura de las normas de desarrollo de la presente Junta General establecidas por esta presidencia, de conformidad con el reglamento de la Junta General. Gracias, presidente. Procedo entonces a la lectura de las normas del desarrollo de la Junta, de las que he entregado una copia al notario para su debida constancia en acta. Los accionistas presentes físicamente que deseen intervenir en la Junta General o, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día u otros legalmente procedentes o formular propuestas, deberán indicarlo previamente y antes de que comience el informe del presidente. Deberán identificarse ante la oficina del accionista situada junto al notario, expresando su nombre y apellidos y, en su caso, la denominación social del accionista, persona jurídica al que representan, el número de acciones de la que son titulares o las acciones que representan. Si algún accionista solicitase que su intervención constase literalmente en la reunión, habrá de entregarla por escrito en ese momento a la oficina del accionista, que se la remitirá al notario con el fin de que pueda proceder a su cotejo en el momento de la intervención. En caso de intervenir intervenciones de los accionistas, estas serán contestadas por el presidente o aquel consejero o persona de la compañía que éste indique, siempre y cuando la información esté disponible en este momento. Igualmente, les informo que el notario ha tenido acceso a los medios a través de los cuales se reciben estas intervenciones para su debida constancia en acta cuando así haya sido solicitado. A continuación, realizaré un breve resumen de las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración para su sometimiento a votación. En primer lugar, se someterán a votación las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día y, a continuación, si procedieran, se formularán otras formuladas fuera del orden del día por los accionistas que, de conformidad con lo dispuesto anteriormente, estén presentes físicamente o, asistiendo telemáticamente, hayan realizado preguntas o propuestas en los términos legalmente previstos. Ya he indicado anteriormente que telemáticamente no se ha recibido ninguna intervención ni propuesta de acuerdo. Aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente, así lo establecen las reglas de la Junta, todas las demás relativas al mismo asunto que resulten incompatibles con el mismo. Le recordamos asimismo que, una vez realizado el registro y tal y como constaba en la convocatoria, los accionistas que asistían telemáticamente han tenido el derecho de conectarse desde las 9 horas y han dispuesto hasta las 11:05 del día de hoy, a través del espacio dedicado a la Junta General de Accionistas, denominado Asistencia Telemática, y disponible en nuestra página web para solicitar intervenir en la Junta General, aunque no han ejercido dicho derecho. Con independencia de ello, podrán emitir su voto a través de la plataforma de asistencia telemática conforme al correspondiente formulario de voto a partir del momento en el que asistan y durante toda la celebración de la Junta de Accionistas hasta la finalización de la lectura y votación de cada uno de los puntos propuestos en el orden del día bajo el título Votación. Los accionistas que asistan telemáticamente a esta Junta General y emitan su voto telemáticamente en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta. En consecuencia, la delegación o el voto anticipado realizados por ellos con anterioridad a la Junta se entenderán, por tanto, revocados. Esperemos que este resumen haya sido de su utilidad. Cedo la palabra al presidente a efectos de que presente su informe a la Junta. Gracias, secretario. Les informo formalmente de que en este momento se cierra el turno de solicitud de intervenciones de los accionistas
y a continuación les presentaré, como apuntaba el secretario, un informe que espero que resulte de su interés. Señoras y señores accionistas, en mi nombre y en el del Consejo de Administración de AENA, les reitero el saludo y les doy la bienvenida otra vez a la Junta General Ordinaria de Accionistas de AENA del año 2022. Por fortuna, lo hemos señalado ya, este año celebramos esta Junta nuevamente de manera presencial, después de 2 años en los que nos hemos visto obligados, como todas las empresas cotizadas, a celebrar juntas generales exclusivamente telemáticas, aunque, en cualquier caso, agradezco y agradecemos también la asistencia telemática de de los inversores y accionistas que nos siguen a distancia. Antes de adentrarnos en la actividad de AENA en el año 2021, permítanme que lo haga de forma muy clara. Quiero expresar nuestra más enérgica condena a la invasión de Ucrania y nuestro apoyo a los ciudadanos amigos de este país que están sufriendo las terribles consecuencias de un ataque injustificado y cruel por parte de Rusia. Desgraciadamente, la actitud del presidente de Rusia me recuerda a aquella nefasta admonición de Bismarck a principios de la década de 1860 que rezaba: los grandes problemas de la época no se resuelven con discursos y decisiones tomadas por mayoría, sino con sangre y hierro. Es realmente muy penoso que esto ocurra en el año 2022. En cualquier caso, AENA se siente muy orgullosa de constituir una de las puertas de entrada a España de los refugiados ucranianos que se han visto obligados a buscar cobijo para ellos y sus familias en nuestro país. Voy ahora al año 2021, que concentrará una buena parte de mi intervención y de la rendición de cuentas a los accionistas. Creo que no exagero si afirmo a día de hoy que el año 2021 es el año o ha sido el año del inicio de la recuperación de la actividad aeroportuaria en el mundo y particularmente también en AENA. A pesar de la pandemia, creo que además del año 2020, que fue todavía peor, el año 2021 demostró que la solvencia operativa de AENA y nuestra robustez económica nos han mantenido como probablemente el más claro referente gestor aeroportuario mundial. Hemos, y hay que recordarlo una vez más porque al final, por el hecho de vivirlo durante muchos meses, se nos puede olvidar que en los 2 últimos años el transporte aéreo, desde el punto de vista proporcional, ha experimentado la crisis más profunda, la crisis más severa de su historia, desde los albores del siglo XX en que la aviación empezó a tener sentido que se llamara por este nombre. En el año 2021, decía, realmente AENA ha comenzado a sacar la cabeza de debajo del agua gracias a la paulatina recuperación del tráfico. Y ello se debe a la vacunación, que ha progresado de manera extraordinaria desde los inicios del año 2021 y a la consiguiente eliminación de restricciones a la movilidad. Ahora quedan pocas, aunque todavía existen algunas, sobre todo en específicas áreas geográficas. Esta tendencia positiva del año 2021 empezó de verdad en julio del año pasado y alcanzó su máximo en noviembre, donde en los aeropuertos de AENA en España alcanzamos porcentajes de recuperación en comparación con 2019 de más del 73%. ¿Qué ocurrió después de ese pico de del noviembre de 2021? Que vino Omicron, la variante Omicron, que golpeó muy fuertemente a todos los países, pero su efecto se vio atenuado por la campaña de vacunación que ya por entonces estaba muy avanzada. ¿Qué provocó esto en los flujos aeroportuarios y en el transporte aéreo? Lo que podríamos denominar como un moderado retroceso. Los meses de diciembre
de 2021 y enero de 2022 representaron, digo, una rebaja de ese 73% de recuperación que habíamos alcanzado en noviembre, pero no fue como en anteriores olas víricas. Fue un retroceso, pero no una vuelta casi a la casilla de salida de los peores meses de la pandemia. Y esto se ha visto claramente porque ya en febrero de 2022 hemos retomado el máximo de noviembre de 2021 y aunque la información a día de hoy es confidencial, la relativa al mes de marzo del presente año sí que les puedo avanzar que invita al optimismo. Además, y esto es muy importante, las previsiones de las líneas aéreas para la temporada de verano, que técnicamente empezó el pasado fin de semana con el cambio horario, son muy esperanzadoras. Son muy esperanzadoras. Es probable que hay ajustes a la baja en relación a la programación que se desclasificó hace ya bastantes semanas, pero nosotros que estamos en contacto permanente con las líneas aéreas, parece que incluso después de un mes y pico de la guerra de Ucrania, las cosas parece que apuntan en la muy buena dirección. Sin embargo, creo que hay que tener presente que la oscura sombra de la guerra de Ucrania, el coste de la energía y las perturbaciones macroeconómicas que empezamos a atisbar tiñen de incertidumbre ese panorama esperanzador y, por tanto, nos hacen ser, como decía antes, moderadamente optimistas. A corto plazo, conviene señalar que Europa o la Unión Europea decidió cerrar el espacio aéreo a la aviación rusa. Recíprocamente, Rusia también decidió cerrar su espacio aéreo a las aeronaves europeas y esto significa, en última instancia, que estimamos que volarán este año 2022, respecto a las previsiones antes del conflicto bélico, un 1,3 millones de pasajeros rusos menos y casi 1 millón de ucranianos menos. Volviendo, porque estoy hablando de 2022 y de las perspectivas a corto plazo, volviendo a 2021, claramente la recuperación del tráfico, la tímida recuperación del tráfico fue asimétrica. El mercado doméstico empujó con más fuerza que el mercado internacional. Yo creo que eso es de sentido común porque las restricciones a la movilidad eran mucho más severas en el ámbito internacional que en el doméstico y en cifras tuvimos una recuperación en 2021 del tráfico doméstico de más del 61% y en cambio en el tráfico internacional, por ejemplo, Europa respecto a España se recuperó el 35%, Latinoamérica un 42% y esas cifras fueron mucho más bajas todavía en el caso de Norteamérica y el mercado asiático. ¿Por qué? Simplemente porque las restricciones a la movilidad en esas áreas geográficas fueron draconianas, es decir, más severas incluso que las que estuvieron instaladas en Europa y en España. AENA, ¿qué hizo durante los meses del año 2021? Todo lo que estuvo en su mano para apuntalar esa tímida recuperación. Y el vídeo que hemos podido ver hace unos minutos lo apuntaba. AENA ha sido la primera red aeroportuaria en el mundo que ha obtenido la acreditación Airport Health Accreditation de ACI, que es la principal asociación de aeropuertos del mundo, y también 6 aeropuertos españoles, los más grandes, han recibido la máxima calificación COVID-19 Airport Safety Rating de Skytrax por sus medidas sanitarias. Esto quiere decir que a día de hoy no hay ningún otro gestor aeroportuario en el mundo que tenga técnicamente acreditados de manera, digamos, sanitariamente segura sus aeropuertos al nivel que los tiene AENA. Además, desde el punto de vista económico y financiero, AENA ha facilitado el retorno a la actividad de las aerolíneas con poderosos esquemas de incentivos financieros que se han ido sintonizando en función de la fase de recuperación, en función de la fase de la pandemia. Por ejemplo, a día de hoy, para la temporada de verano de 2022, que como les decía antes, empezó este pasado fin de semana, el incentivo financiero de AENA en vigor se concentra en
la promoción del factor de ocupación, es decir, en que los aviones vayan más llenos de lo que lo irían sin nuestro incentivo comercial. Esto contrasta con otras fases de la pandemia en las que, como les decía, nuestros incentivos financieros se sintonizaron a la naturaleza de la situación de las líneas aéreas, y en otras fases nuestra preocupación y nuestro incentivo era a que las líneas aéreas pusieran a disposición de los pasajeros más aviones y no tanto que los aviones fueran llenos. Que se me entienda bien, siempre queremos que los aviones vayan llenos, pero en función de la fase, desde una perspectiva microeconómica, no es lo mismo ayudar a financiar el coste variable o el coste fijo de las líneas aéreas, que en un caso el variable es el de los pasajeros, más pasajeros, y el coste fijo es la decisión de poner un avión en una ruta. En cualquier caso, el resultado del esfuerzo de todos los protagonistas del sector del transporte aéreo en España ha sido muy positivo. En suma, la recuperación ha sido la más vigorosa en España de Europa, según datos de Eurocontrol. Si ahora pasamos de lo que sabemos, de lo que ha ocurrido, a lo que puede venir, lo primero que hay que señalar es que la incertidumbre sigue siendo significativa. Basta con ver los telediarios y leer los periódicos para certificarlo. Y, por tanto, a corto plazo realmente es muy difícil cuantificar el efecto del conflicto, de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. A medio y largo plazo habrá también un efecto económico retardado del conflicto, que es incierto, aunque sabemos que, desde luego, no va a ayudar a medio plazo, tampoco a corto, a corregir, al menos de manera abrupta, el fuerte aumento de los precios de las materias primas. Esto probablemente va a tener un efecto de una cierta histéresis hasta que los materiales vuelvan a su origen. Y además de este efecto retardado sobre la economía del conflicto de Ucrania, hay que recordar que a día de hoy no es nada evidente la evolución de los principales parámetros que configuran la macroeconomía. Hay incertidumbres en torno a la inflación, a la respuesta monetaria de las autoridades, es decir, de los bancos centrales, y no hay que olvidar también, desde el punto de vista estrictamente sanitario, crucemos los dedos, pero podrían aparecer nuevas variantes del virus, aunque nosotros pensamos de verdad que con la vacunación y la inmunidad adquirida de manera natural por la abundancia de contagios, se tendrían que mitigar esos efectos en comparación con otras olas víricas. Pero la guerra de Ucrania, la evolución de la macroeconomía, la evolución de la pandemia son factores explicativos que con seguridad definirán la evolución del tráfico aéreo a medio y a largo plazo. Sea como sea, insisto, la actividad prevista en los próximos meses por parte de las líneas aéreas nos invita a ser moderadamente optimistas sobre la solidificación de la recuperación que empezó en verano de 2021. Nos ha ayudado ya en el pasado la paulatina remoción de las restricciones a la movilidad internacional. Quedan todavía algunas restricciones a esta movilidad internacional, pero creemos que se van a ir levantando en los próximos meses y eso será claramente un catalizador del crecimiento del transporte aéreo. Si ahora mismo centramos nuestra atención a un horizonte menos próximo, saben ustedes que la previsión, cuando digo formal me refiero a la comunicada al mercado de AENA, es recuperar, alcanzar los volúmenes de tráfico de 2019, antes de la pandemia, en el año 2025. Esta previsión está plasmada en el documento de regulación aeroportuaria, el DORA 2, del periodo 2022-2026. Está plasmada también en la comunicación que formalmente, a través de la CNMV, nosotros emitimos al mercado, a los accionistas y a los analistas y a los inversores. Y además, esta estimación de recuperar el tráfico en 2025 coincide con las estimaciones para Europa
de los principales organismos aeronáuticos internacionales, como por ejemplo OACI, IATA, ACI y Eurocontrol. He citado el DORA, el Documento de Regulación Aeroportuaria. Quiero ahora elaborar algunos aspectos que me gustaría destacar en esta Junta General. Saben ustedes que el pasado 28 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el DORA II, el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026. Creo que per se es una muy buena noticia para el sector del transporte aéreo porque aporta certidumbre sobre en uno de los eslabones clave del transporte aéreo, las infraestructuras que permiten los aterrizajes y los despegues y el tránsito de los pasajeros por los aeropuertos. Esta certidumbre del DORA, la que digo, esta certidumbre per se que aporta la aprobación del DORA para los próximos 5 años, coadyuvará a una recuperación sostenible medioambientalmente y además también coadyuvará a la recuperación de la actividad aérea y del turismo, que como saben ustedes es un sector de actividad económica fundamental de la economía española. El documento DORA, muy resumidamente, define las condiciones de calidad y de capacidad de los aeropuertos de AENA en España, es decir, los 45 aeropuertos, porque el aeropuerto de Murcia desde hace 2 años y medio se gestiona por la vía de la concesión, no por el marco regulador del DORA. En estos 45 aeropuertos el DORA define calidad, seguridad, capacidad y además, como novedad, incluye 6 nuevos indicadores en el terreno medioambiental: emisiones absolutas de CO2, eficiencia energética, neutralidad en carbono, agua consumida, niveles de ruido y residuos no peligrosos. Desde la perspectiva de la inversión regulada, aquella que se refleja en las tarifas aeroportuarias, está previsto, y estamos obligados a ello, que AENA invierta en los próximos 5 años 2.250 millones de euros, es decir, un promedio de 450 millones de euros al año. Esto permitirá, en paralelo a cumplir los requerimientos de seguridad, de calidad, de capacidad y medioambientales, permitirá, decía, desarrollar una capacidad total al final del periodo, en 2026, de 348 millones de pasajeros en toda la red aeroportuaria de España, excepto Murcia, que va al margen. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, recuerden ustedes que en el año récord de actividad de AENA, el año 2019, transitaron por los aeropuertos españoles de AENA algo más de 275 millones de pasajeros. Es una buena noticia que siempre vayamos un poco por delante del tráfico, porque así nos permitimos acomodar aeroportuariamente el aumento del mismo. Desde el punto de vista muy importante de las tarifas aeroportuarias, de su evolución, hay que consignar que esta senda, la senda de las tarifas aeroportuarias, será plana, es decir, que está previsto un crecimiento del 0% en todos los años del DORA II, lo cual significa para AENA que se va a consagrar la muy alta eficiencia de la compañía como una seña de identidad permanente e irrenunciable. Vamos a ver algunas cifras que ilustren lo que significa las tarifas, tanto desde el punto de vista de su nivel como desde el punto de vista relativo. En 2022, por ejemplo, después de los ajustes técnicos que prevé la regulación, las tarifas aeroportuarias de AENA, avalado ya por la CNMC, bajarán un 3,17%. Esta reducción del 3,17% en 2022 significa que a unas tarifas que en términos relativos ya eran muy bajas en el año 2021, le añadimos una bajada adicional. Y, por tanto, esto, en el contexto europeo, quiere decir que los aeropuertos de AENA, también las aerolíneas y la competitividad del sector turístico, la competitividad del transporte aéreo, va a ser todavía más competitiva que en el año 2021 y en el pasado. No solo porque nuestras tarifas aeroportuarias bajan, sino porque
Simultáneamente, en Europa, las tarifas aeroportuarias están subiendo y, en algunos casos, de manera sustantiva. Y utilizo el adjetivo sustantivo y no significativo, porque en aeropuertos como el de Heathrow tienen autorizada una subida de hasta el 53% en un solo año. Creo que esta información es relevante para contextualizar lo que realmente significa esta congelación de las tarifas aeroportuarias en AENA. Por tanto, desde la perspectiva real, si tomamos en consideración la inflación, que está siendo muy alta, esperemos que, como apuntan la mayoría de sólidos análisis de previsión económica de los próximos meses y años, esperamos que sea un fenómeno temporal, al menos en esta altísima intensidad, pero en cualquier caso sabemos que en estos próximos años la inflación va a ser más alta, está siendo ya más alta que en los lustros pasados. Esto significa, decía, que las tarifas aeroportuarias de AENA en términos reales van a bajar, no van a estar congeladas, van a bajar incorporando la inflación. Y esto nos obligará, si, como vamos a cumplir y es nuestro deseo, retomamos a final del año 2026, al final del DORA 2, las ratios de eficiencia previas a la pandemia, esto significará que la compañía AENA deberá hacer un enorme esfuerzo para mantener a raya los costes operativos. Otra cifra. Si en lugar de mirar el IMAP, es decir, la evolución de las tarifas aeroportuarias formal, la previa a los ajustes técnicos, si miramos el IMAG, es decir, después de los ajustes técnicos, en los 10 años que transcurrirán desde la aprobación del DORA hasta el final del DORA 2, hasta 2026, las tarifas aeroportuarias, ajustadas técnicamente, nominalmente, habrán bajado un 9,3%, al tiempo que AENA, desde el punto de vista del alcance de las obligaciones en el ámbito de la seguridad, de la calidad y del medio ambiente, habrá tenido que hacer muchas más cosas que en el pasado, cosas que cuestan más de hacer, que tienen un gasto mayor. Y además también tendremos que absorber subidas de precios unitarios. Por tanto, y cuando digo esto porque lo estoy improvisando, espero que nuestro consejero independiente, nuestro consejero coordinador, Jaime Terceiro, que es catedrático de Economía, esté de acuerdo con lo que digo. En realidad, por tanto, en la medida en que el alcance de la seguridad, del medio ambiente y de la calidad es mayor, si aplicáramos una metodología de precios hedónicos, bajarían las tarifas más que lo que sumamos de la bajada nominal, la de la inflación, y, como digo, con los precios hedónicos bajarían todavía más. Esto da una idea de cómo la compañía es capaz de absorber estas obligadas ganancias de eficiencia y, al mismo tiempo, seguir siendo una compañía muy rentable en tiempos normales si retomamos la actividad previa a la pandemia. Antes de repasar los resultados económicos, me querría detener brevemente en dos aspectos que nos han consumido mucho tiempo, mucha energía y no poca tensión, relacionados con lo que yo interpreto, y hablo también en el nombre del Consejo de Administración, como la obligación de la defensa del interés social de AENA. Me estoy refiriendo, lo imaginan ustedes, por una parte, a las rebajas en las rentas mínimas garantizadas a las que por ley nos hemos visto obligados en AENA a nuestros arrendatarios comerciales, por el muy fuerte descenso de ventas que han experimentado, fenómeno que siempre hemos reconocido, y en segundo lugar me estoy refiriendo también a la solicitud de AENA de un reequilibrio económico por la misma razón, para compensar un déficit de tarifa extraordinario producido por el hundimiento del tráfico durante los largos meses, ya 2 años, de los estragos de la pandemia. Sobre la famosa disposición final séptima, quiero simplemente recordar que en septiembre de 2021 AENA se encontraba inmersa de lleno en la negociación con los arrendatarios comerciales y, de forma inopinada, las Cortes Generales aprobaron una disposición final séptima de la Ley 13/2021 que obliga, como decía antes, a AENA a variabilizar las rentas mínimas garantizadas
lo que podríamos entender de forma muy simplificada, los alquileres, a sus arrendatarios comerciales en función del tráfico hasta que se retomen los niveles de 2019. Esto simple y llanamente, según nuestras estimaciones, representa un impacto económico, esta disposición final séptima, de aproximadamente 1.300 millones de euros en el periodo 2020-25. Estos 1.300 millones de euros lo podemos ver de muchas maneras, pero al final son una transferencia de 1.300 millones de euros del bolsillo de los accionistas de AENA al bolsillo de los arrendatarios comerciales, entre los que destacan tres muy grandes multinacionales que tienen accionistas financieramente muy potentes. Por tanto, no tengan duda de que después de consultar a varios profesionales del derecho de reconocido prestigio, que unánimemente han colegido que esta disposición final séptima, en su opinión, presenta clarísimos rasgos de inconstitucionalidad, decía, no tengan duda, señoras y señores accionistas de AENA, que la compañía ejercerá todas las acciones legales en defensa del interés social de la compañía, de sus accionistas, públicos y privados, y de sus trabajadores. En términos prácticos, esto significa que en aquellos conflictos judicializados, la gran mayoría de estas judicializaciones, de estos litigios, se produjeron a iniciativa de los arrendatarios comerciales, no de AENA. En estos conflictos que están en los tribunales, AENA, lo hemos dicho públicamente, lo reitero, está planteando en todos y cada uno de estos conflictos, en cada uno de estos juicios, cuestiones de inconstitucionalidad. Por lo que se refiere a la solicitud de reequilibrio del DORA 1, AENA simplemente lo que ha examinado el marco regulador de nuestra actividad aeroportuaria. Asumimos o simplemente atestiguamos que indiscutiblemente se ha producido un fenomenal descenso de la actividad aeroportuaria en los aeropuertos de AENA. El marco regulador, concretamente la Ley 18/2014, en su artículo 17, prevé la posibilidad de solicitar un reequilibrio económico por este déficit extraordinario de tarifa, por el fenomenal descenso de la actividad, y decía que el artículo 27 creo que es elocuente, es cristalino, sobre la posibilidad de que el gestor aeroportuario solicite una compensación, y digo más, los marcos reguladores de la actividad aeroportuaria hunden sus raíces técnicas intelectuales en los más sólidos fundamentos de la microeconomía. Y precisamente también apoyado en los sólidos fundamentos de la microeconomía, estos marcos reguladores incluyen una válvula de seguridad cuando hay una circunstancia excepcional que descompensa la distribución de riesgos del gestor aeroportuario, que cuando las cosas van muy bien tiene limitada su retribución, su compensación en las tarifas que tienen topes, y que, por tanto, si las cosas van muy mal por un desastre natural que nada tiene que ver con la gestión de AENA, se prevé una compensación económica. En marzo de 2021, AENA solicitó formalmente el reequilibrio del primer DORA, y ahora sí que voy a tratar de ser jurídicamente muy cuidadoso. Esta solicitud se basa en las circunstancias excepcionales desencadenadas por la pandemia, no imputables a AENA, imprevisibles y que han tenido un efecto cierto y sustancial sobre la viabilidad financiera de la red aeroportuaria en los términos, no que defino yo, sino que nítidamente estipula el artículo 27 de la referida Ley 18/2014, es decir, debido a reducciones del tráfico superiores al 10%. Esta solicitud, por otra parte, creo que esto es muy importante, está planteada en la misma línea de las medidas adoptadas por la gran mayoría de reguladores y supervisores de innumerables países europeos. De hecho, hace pocas semanas, los supervisores aeroportuarios europeos, reunidos en el denominado Foro de Tesalónica, formalmente concluyeron que el COVID y sus estragos en el transporte aéreo, en el tráfico, constituyen
una clara causa excepcional que justifica el reequilibrio económico. De hecho, para no ser tan abstractos, AENA en los últimos meses ha solicitado el reequilibrio en los mismos términos en Brasil, en Luton y también en Murcia, donde gestionamos aeropuertos con reguladores distintos. Y unánimemente, sin excepción, estos reguladores han decidido conceder una compensación económica, un reequilibrio económico a estos aeropuertos de AENA. En el caso de los 45 aeropuertos españoles de AENA, nuevamente todos menos Murcia, el regulador no ha iniciado el procedimiento de modificación del DORA al no apreciar la concurrencia de las referidas circunstancias excepcionales. AENA ha recurrido a esta decisión y lo hemos dicho también públicamente, lo hemos comunicado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. AENA ejercerá las acciones legales necesarias para lo que consideramos es la defensa del interés de nuestra compañía. Empiezo ahora, de manera resumida, a repasar los resultados de 2021 respecto a la actividad. En 2021, en los 23 aeropuertos internacionales de AENA y los 46 aeropuertos de AENA en España, superamos los 189 millones de pasajeros. En España pasaron por nuestros aeropuertos 120 millones de pasajeros. Esto representó el 43,6% del tráfico de 2019. Y en los aeropuertos en los que AENA participa, internacionales, superamos los 69 millones de pasajeros. En el caso de los aeropuertos internacionales, la recuperación del tráfico superó el 75%, la de los mismos 12 meses del año 2019. Esta asimetría en la recuperación de los aeropuertos internacionales y los aeropuertos españoles, yo creo que en estos tiempos convulsos prueba el valor de la diversificación y, en el caso de AENA, el acierto de nuestra apuesta selectiva por la internacionalización. Eso sí, y quiero ser muy claro, siempre y cuando los precios sean razonables, lo cual es particularmente importante en un tiempo donde el contexto mundial está caracterizado ya desde hace tiempo por una muy abundante liquidez que presiona, por tanto, los precios de los activos, de muchos activos, al alza. Sobre los resultados económicos, el ejercicio 2021, al que me referiré, tendremos que esperar hasta el próximo 27 de abril para publicar los datos del primer trimestre de 2022. Repito, estoy hablando solo de 2021. Los ingresos totales en 2021 ascendieron a 2.393 millones de euros. Por el lado de los gastos experimentamos un incremento en relación a 2020 de 162 millones de euros. Se debió a tres factores: mayor tráfico, el hecho de abrir todos los aeropuertos, lo que empuja a los costes fijos, porque en 2021 todos los aeropuertos 24 horas al día estuvieron a plena disponibilidad de los pasajeros y las aerolíneas, y evidente también nos ha penalizado por el lado de los gastos en 2021 el fuerte incremento del precio de la energía. Los resultados incluyen las medidas adoptadas para la prevención de la pandemia, lo que podríamos llamar los gastos COVID, que ascendieron a 113,6 millones de euros, pero saben que estos gastos COVID, conforme a la Ley 2/2021, son costes recuperables vía tarifas reguladas por parte de AENA. Y, de hecho, en relación con el 22, siento tener que saltar de un año a otro, pero en el año 2022, en las tarifas recientemente aprobadas por la CNMC, se incluyen las tarifas de 2022 todos los costes COVID de AENA de 2021 más los 9 primeros meses, todos los costes de 2020 más los 9 primeros meses del año 2021, que en su totalidad ascienden a 138 millones de euros. Finalmente, quiero también destacar, porque me parece que, aunque me esté mal decirlo, tiene mucho mérito,
el gran esfuerzo inversor de AENA en 2021, porque en 2021 AENA no solo materializó la inversión prevista en el DORA 1, sino que también corrigió la inversión no realizada en 2020. En 2020 hubo muchos problemas para realizar todas las obras previstas y, por tanto, en 2021 no solo materializamos lo que nos correspondía a 2021, sino también lo que nos faltaba de 2020. Esto significa que hemos cumplido la totalidad de los compromisos previstos en el DORA 1, que era 2017-2021, y, por tanto, en 2021 la compañía pagó inversiones por valor de 673 millones de euros. Todo lo anterior, en suma, generó un EBITDA muy condicionado por la disposición final séptima de 645 millones de euros, lo cual representó una disminución respecto a los 715 millones de euros de 2020, un free cash flow que se duplicó en 2021 hasta los 281 millones de euros, una ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA de 10 veces, empeorando las 8,1 veces de 2020, y AENA cerró el ejercicio de 2021 con un resultado negativo de 60 millones de euros, que fue inferior a la mitad de las pérdidas de 2020. Lamento, por tanto, lo saben ustedes, confirmar que nuestros accionistas no podrán recibir un dividendo con cargo a 2021, pero al mismo tiempo ya sí ahora estoy convencido de que la situación anómala e indeseable va a durar muy poco tiempo y, por tanto, podremos revertirla y en breve volver a retribuir a nuestros accionistas como creemos que se merece. Desde la perspectiva de la evolución de la cotización de la acción de AENA, el año 2021 inevitablemente estuvo muy influido por la evolución de la pandemia, casi diría que minuto a minuto, día a día. Fue bastante impresionante seguir los bandazos no solo de la cotización de AENA, sino de la gran mayoría de empresas y muy particularmente de las empresas que desarrollan su actividad en el epicentro de las consecuencias de la pandemia. Los títulos de AENA experimentaron una caída en su valor del 2,4% en 2021. Cerramos 2021 con una cotización de 138,8 euros, con un mínimo durante el año de 126,9 euros y un máximo de 151,2 euros. Por tanto, al cierre de 2021, la compañía en bolsa valía 20.820 millones de euros y me es muy grato decirles que si me remito al cierre de los mercados de ayer, al cierre de los mercados, AENA, su acción valía 151,85 euros y su capitalización bursátil ascendía a 22.777,5 millones de euros. Me ha dicho el director económico financiero presente en la sala, antes de empezar mi intervención, que al menos cuando me lo ha explicado, incluso ahora mismo estábamos un poco por encima de la cotización que les he señalado. En cualquier caso, creo que sería natural pensar que en 2022 la mejora de la pandemia, la eliminación de las restricciones a la movilidad, previsible, y el fuerte crecimiento del tráfico dibujarán un escenario favorable para la evolución de la acción. Pero, nuevamente, no se me olvida los efectos de la guerra de Ucrania, el precio de la energía, la inflación, la respuesta monetaria de los bancos centrales. Todos estos factores introducen interrogantes, pero, al mismo tiempo, también estoy convencido, personalmente, que la economía española, a pesar de las dificultades, crecerá apreciablemente en 2022. A continuación, con su permiso, proyectaremos un vídeo sobre los proyectos de innovación de AENA. Cruzamos océanos y atravesamos el planeta en unas horas para conocer otras realidades, otras formas de vida. Nos parece lo más normal.
Pero no sería posible sin la gran evolución tecnológica que ha protagonizado la aviación, un sector que ejemplifica como pocos hasta dónde puede llegar el ser humano si pone la innovación al servicio de su imparable curiosidad. La aviación y los aeropuertos son ejemplos destacados de superación de retos tecnológicos, con iniciativas innovadoras que mejoran cada uno de nuestros viajes. Viajes cotidianos por trabajo u otras necesidades, viajes para ver a la familia y los amigos, viajes transoceánicos inolvidables, viajes que nos hacen mejores, más tolerantes. AENA realiza una apuesta decidida por la innovación, implantando proyectos de vanguardia tecnológica para perfeccionar sus procesos o desarrollar nuevos servicios que mejoren tanto la experiencia de los pasajeros como la eficiencia operativa y la sostenibilidad medioambiental de sus aeropuertos. Iniciativas que configuran el Plan Estratégico de Innovación y Transformación Digital, que durante el periodo 2021-2026 aspira a multiplicar por 3 el porcentaje de inversión en innovación. AENA trabaja para convertirse en una empresa data-driven, donde todas las decisiones de la compañía se basen en datos utilizados de forma eficiente. En el camino hacia la transformación digital, destaca el proyecto biométrico de AENA, que permite a los pasajeros realizar procesos como el acceso al control de seguridad y embarque mediante reconocimiento facial y sin necesidad de entrar en contacto con ningún elemento, lo que le aporta comodidad a la vez que agiliza la operatividad. Con el despliegue y conexión de sensores, conocemos el estado de nuestras instalaciones y equipos para realizar un mantenimiento predictivo y ser más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Soluciones como el sistema de ventilación inteligente consiguen un consumo óptimo de la energía y una climatización agradable de la terminal. La utilización de drones en actividades como la inspección, la calibración de las ayudas visuales para la aeronave o el control de la fauna permite agilizar los procesos, reducir los tiempos y operar de forma más sostenible. Destacan también los proyectos de videoanálisis desplegados en terminal y en plataforma para conocer la actividad de los pasajeros y de la escala de las aeronaves y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. AENA ofrece a sus pasajeros una nueva web y app para acceder por medios digitales a muchos de sus servicios. Shop2Fly permite la compra online para su recogida en el aeropuerto o el envío al domicilio. Y Food2Fly, elegir entre una variada oferta gastronómica y consumirla en el aeropuerto o en el avión. El uso de la tecnología también facilita el guiado a las personas según sus necesidades y preferencias. Con AENA Maps, los pasajeros pueden recorrer fácilmente todo el camino en el aeropuerto hasta su puerta de embarque. AENA apuesta por el talento de las personas que trabajan en la compañía y para motivar su faceta más creativa, convoca los premios Innova, una fuente interna de ideas innovadoras que suma ya 3 ediciones. Y para que el impulso a las nuevas tecnologías no tenga límites, hemos creado AENA Ventures, una aceleradora de startups que busca estimular la respuesta a los desafíos actuales y futuros con soluciones para las áreas estratégicas de la compañía. En 2021 tuvo lugar la primera edición de esta convocatoria, con más de 250 empresas presentadas de 33 países y con un 55% de ellas extranjeras. Las 5 startups seleccionadas trabajaron durante 6 meses en soluciones tecnológicas probadas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con gran éxito en sus objetivos. Iniciativas innovadoras y superación tecnológica al servicio de la sostenibilidad medioambiental y de nuestros pasajeros, para que los aeropuertos de AENA sean el lugar donde despegan y aterrizan los sueños. AENA. Muy bien. Retomo, si les parece, mi intervención. Procedo ahora a rendir cuentas del Plan de Acción Climática de AENA 2021. Saben ustedes que la sostenibilidad, lo queramos o no, pero en el caso de AENA además lo queremos, va a representar uno de los ejes decisivos de la evolución del transporte aéreo, también, por tanto, de los aeropuertos, en las próximas décadas. Creo que AENA se adelantó tanto como pudo a los acontecimientos y nuestro compromiso cristalizó formalmente con todos ustedes accionistas en la aprobación del Plan de Acción Climática
en la pasada Junta de Accionistas. Este es, por tanto, el primer año en el que formalmente rendimos cuentas de dicho plan, de su evolución, y saben que nos sentimos muy orgullosos de ser, hasta donde sabemos, la primer gran empresa en el mundo cotizada que se ha comprometido a realizar una evaluación separada, una votación separada en todas las juntas generales de accionistas sobre la evolución del plan y el cumplimiento de la compañía de sus compromisos con sus accionistas. Este plan representa una inversión de 550 millones de euros en la década del 21 al 30, revolucionará nuestro modelo de consumo energético, lo está revolucionando ya, y saben que en 2026 AENA será neutra en carbono y en 2040, probablemente antes, también nuestro compromiso es alcanzar las 0 emisiones netas. Corporativamente también hemos dado muchos pasos. Este año pasado, en 2021, creamos la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática que preside Irene Cano, que es una comisión delegada del Consejo de Administración, y el año pasado en la Junta General de Accionistas anuncié también la creación de la figura de la Chief Green Officer, a Amparo Brea. Repasaré ahora de forma muy sucinta las principales metas medioambientalmente batidas por parte de AENA en 2021. Pueden consultar de manera más detallada la información en la documentación de la Junta que les hemos aportado. En 2021, AENA superó el objetivo de reducción de emisiones en más de un 6% sobre la meta establecida, y ya estamos ahora en una disminución total acumulada del 66,2% de emisiones. Mantuvimos la compra de electricidad 100% certificada de origen renovable y, lo que en mi opinión es todavía más importante de cara al futuro, avanzamos en las nuevas instalaciones fotovoltaicas que en pocos años nos permitirán autoabastecernos completamente de energía a través de los paneles fotovoltaicos. Muy singularmente avanzamos en los aeropuertos de Lanzarote y de Tenerife Sur, y vendrán muchos otros en estos próximos años. Además, seguimos implementando acciones de eficiencia energética y incorporamos también actuaciones encaminadas a reducir las emisiones de terceros, en particular de empresas de handling y de aerolíneas. Pero permítanme referirme simplemente al handling. Nuestro objetivo es facilitar la transición de a flotas sostenibles de vehículos y equipamientos de asistencia en tierra, aeronaves, es decir, de vehículos de handling, y ya a finales de 2021 el 24% de la flota de handling era eléctrica y contamos en AENA a final de 2021 con 200 puntos de recarga eléctrica. Desde una perspectiva más agregada, nuestro propósito es superar los objetivos de la propuesta normativa europea, el Fit for 55, y para ello, y no solo para la de 2030, que es a la que se refiere el Fit for 55, sino para los siguientes lustros, será fundamental desarrollar las que a día de hoy consideramos las dos principales fuentes de energía verde para la descarbonización del transporte aéreo. No tanto para los aeropuertos, sino para los aviones y las líneas aéreas. Respecto a los combustibles sostenibles, los denominados SAF, AENA ha colaborado intensamente en 2021 con los colectivos de toda la cadena de valor para permitir que estos combustibles sostenibles se produzcan y se puedan consumir en los aeropuertos. Y en relación con el hidrógeno verde, esto va a llevar un poco más de tiempo, pero estamos también trabajando intensamente en las primeras fases del desarrollo de la introducción del hidrógeno en los aeropuertos. Finalmente, en el ámbito medioambiental, también realizamos avances importantes en la mejora de la gestión hídrica. Calculamos la huella hídrica en 2021 de todos los centros de AENA, incluidos los 46 y sobre todo los 46 aeropuertos españoles,
y como correlato los 46 aeropuertos españoles cuentan ya con planes de acción que nos permitirán reducir los consumos de agua en los próximos años. Permítame ahora esbozar unos breves apuntes de los retos de futuro, empezando modestamente o humildemente por admitir que es muy difícil. Es muy difícil esbozar el futuro en un entorno que en los dos últimos años está siendo de una extraordinaria volatilidad. La honda resaca de la pandemia y otros aspectos que provenían de antes de la pandemia están, yo creo que, aconsejando claramente reformular las prioridades estratégicas no solo de AENA, sino las de todos los aeropuertos, grandes aeropuertos del mundo que conocemos. Y repito, es muy difícil perfilar nítidamente una estrategia, objetivos, ambiciones en un contexto actual que es muy volátil. Pero yo creo que, después de asumir esto, y para no buscar más excusas, AENA tiene claras al menos tres cosas. La primera, que una prioridad, porque en sí misma esta prioridad va a llevar mucho trabajo, es consolidar la recuperación de nuestra actividad. La pandemia en los aeropuertos, por estar colocados en el epicentro de las consecuencias del COVID, ha hecho que cambiaran muchas cosas. No solo que el tráfico se hundiera, sino que las relaciones del aeropuerto con sus proveedores, con los arrendatarios comerciales, con las aerolíneas, con los pasajeros, cambiara de manera muy sustantiva y, por tanto, cuando se produce una recuperación, la recuperación no se produce en los mismos términos de antes de la pandemia. Por tanto, nosotros estamos dedicando mucho esfuerzo a la recuperación y tenemos claro como axiomas que debemos conseguir completar esa recuperación manteniendo nuestro liderazgo en eficiencia y cumpliendo, obviamente, también los crecientes requerimientos de seguridad, calidad y medio ambiente. El segundo gran objetivo es desarrollar internamente competencias que nos sirvan para los nuevos tiempos que vienen. Y esto se va a desenvolver a través, sobre todo, de la innovación y la tecnología. Y el tercer objetivo, ha sobrevolado a algunos de los minutos previos de mi intervención, es erigirnos en un referente internacional en el ámbito de la sostenibilidad y la descarbonización de nuestro sector, del aeroportuario, pero también del aeroportuario entendido como un sector que tiene que espolear la descarbonización de los aviones y de las aerolíneas. Creo que puedo afirmar con rotundidad que en pocos años retomaremos e incluso superaremos nuestros resultados económicos y financieros anteriores a la pandemia, y les anuncio que la compañía está en las últimas fases de la elaboración de un plan estratégico 2022-2026, que por tanto verá la luz en los próximos meses y que saben ustedes, y quiero ser muy transparente, que en realidad queríamos presentar en verano, en otoño del año 2021, pero que claramente por la gran niebla que envolvía la actividad de los aeropuertos, por la falta de visibilidad, en otras palabras, concluimos que era mejor retrasar porque nos parecía que para accionistas, para analistas, para en general los stakeholders de AENA, podía quedar este plan estratégico desfasado muy pronto si lo publicábamos, por poner un ejemplo, en septiembre de 2021. Ahora ya creo que sí, la visibilidad es mayor y por tanto lo presentaremos brevemente. Respecto al gobierno corporativo y los acuerdos de la Junta, la compañía realizó en 2021 una revisión de su sistema de gobierno corporativo para cumplir con las mejores prácticas. Asimismo, sometemos hoy a la consideración de esta Junta General una propuesta de adaptación a la normativa, de la normativa interna de la sociedad a la Ley 5/2021, con el fin de fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas de AENA y en relación con algunas prácticas específicas de buen gobierno corporativo, terminamos el año 2021 con un 26,7% de consejeras mujeres, pero en esta Junta,
proponemos el nombramiento de una nueva consejera dominical, que está presente en la primera fila en esta Junta General, y esta misma tarde espero que aprobemos por el procedimiento de cooptación la incorporación de una nueva consejera, en este caso independiente, para cubrir la vacante de TCI que se produjo con posterioridad a la convocatoria de la Junta. Y por esto este nombramiento lo vamos a realizar por el procedimiento de cooptación y no se pudo incluir en la Junta, cosa que hubiéramos hecho encantados si hubiéramos podido. En suma, en estos próximos días superaremos el 40% del porcentaje de consejeras en el Consejo de Administración de AENA y también los consejeros independientes serán más que en el pasado y ascenderán hasta un 46,6%. Creo que ambos porcentajes son muy razonables y que creo que cumplen de sobra con las buenas prácticas de gobierno corporativo que todas las compañías intentamos cumplir. Por otra parte, al final del año 2021, la compañía, les quiero confirmar que cumplía la mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades y había una clara excepción, como cada año, la relativa a las remuneraciones de los consejeros. Las remuneraciones de los consejeros están sometidas a la normativa reguladora del sector público y esta es la razón por la cual las incumplimos. Quiero decir que aquí no tenemos en AENA margen de maniobra. Finalmente, en el ámbito del gobierno corporativo, en el área de la responsabilidad corporativa, en el estado de información no financiera, AENA explica por primera vez la medida en la cual las actividades que desarrolla la empresa, desde una perspectiva económica, son medioambientalmente sostenibles en el marco de la nueva taxonomía de la Unión Europea. Paso ahora muy por encima de los acuerdos de la Junta, muy por encima porque estos acuerdos que se someten a votación de la Junta los va a detallar en los próximos minutos el secretario de la Junta General, Juan Carlos Alfonso. En este momento simplemente quiero manifestar mi reconocimiento a Francisco Ferrer Moreno y a Marta Bardón Fernández Pacheco, que presentaron su dimisión como consejeros a lo largo de 2021. Les quiero agradecer su dedicación y su contribución y en esta Junta, para sustituirlos, espero que se ratifique el nombramiento que se produjo en un primer momento en los meses de septiembre y octubre por el procedimiento de cooptación de Raúl Míguez Bailo y Manuel de la Campaña Crespo. Raúl y Manuel tienen una amplia experiencia en el sector de transportes, en el sector público y en el ámbito económico, lo que, en mi opinión, les confiere un know-how muy valioso para AENA. Asimismo, deja el Consejo de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad, una persona que ha sido muy importante para AENA, no solo como consejero, Ángel Luis Arias Serrano, que vence su mandato, que nos acompaña hoy, y a Ángel Luis le quiero, lo he hecho también en privado y en los órganos de gobierno de la compañía entre juntas generales, en el Consejo de Administración, decía que quiero agradecer a Ángel Luis Arias su labor como consejero de AENA y no solo como consejero de AENA, porque Ángel Luis tiene una prolongada y muy fértil historia en esta casa. Sus amplios conocimientos del sector han sido muy útiles para la gestión de la compañía y no solo eso, sino también nos ha ayudado mucho su siempre positivo espíritu de colaboración. Como consecuencia, en esta Junta se propone, para cubrir la vacante de Ángel Luis Arias, también el nombramiento de una nueva consejera, la he citado antes, Eva Ballesté Morillas, que presenta un perfil comercial, financiero y de transformación digital que seguro que también será muy valioso para la compañía. Además, dado que está próximo el vencimiento de mi mandato como consejero ejecutivo, por un ejercicio de transparencia, de pulcritud, se propone a esta Junta mi reelección, simplemente porque, después de analizarlo, pensaba que era poco cómodo, que no era sensato el que llegara el vencimiento de mi mandato en julio y si seguía yo teniendo la confianza de los accionistas de la compañía,
prolongar mi mandato de manera provisional, prorrogarlo. Creemos que en la medida de lo posible era mejor anticipar esa decisión y esa es la razón por la cual formalmente se propone hoy la reelección mía como consejero. Para terminar, lo reitero una vez más, hoy se somete a votación de esta Junta General el informe del Plan Actualizado de Acción Climática 2021 para rendir cuentas por primera vez en materia medioambiental. Concluyo ya. Los resultados de ese 2021, no nos engañemos, reflejan todavía un ejercicio turbio, complicado. Sin embargo, creo que tenemos la satisfacción de que, a pesar de las formidables dificultades, hemos sido capaces de mejorar nuestros resultados, tanto de actividad como financieros de 2020. Estamos, por consiguiente, en el buen camino, en una gradual recuperación del tráfico y, por primera vez en 2 años, ante un horizonte que nos sonríe tímidamente. Hay, por tanto, motivos para el optimismo, para un optimismo contenido, pero también hay que ser realistas, y yo lo soy. La guerra de Ucrania, nuevamente, el precio de la energía, la evolución macroeconómica, nos hacen tener los pies en el suelo y ser cautos. Nos ayudará para la recuperación el DORA II, que se aprobó en septiembre, que constituye nuestra principal brújula y que aporta, en general, en todo el sector del transporte aéreo, estabilidad, con las tarifas, hay que insistir una vez más, aeroportuarias más competitivas, más bajas de Europa. Corporativamente, como siempre, y no es fácil, la compañía debe hallar un equilibrio razonable, óptimo, entre el presente inmediato y el largo plazo. Creo que en el largo plazo los objetivos tecnológicos, de innovación, medioambientales, fertilizarán nuestro crecimiento y posibilitarán una recuperación lo más verde posible. Y quiero acabar mi intervención agradeciendo sinceramente el trabajo, el talento y el compromiso del equipo de profesionales de AENA, sin cuya participación no hubiera sido posible superar este proceloso 2021, que ha sido muy difícil, repito, y como siempre quiero agradecer la confianza que todos ustedes, accionistas de AENA, depositan en los trabajadores de la compañía, en sus gestores y en sus administradores, en el Consejo de Administración. Yo lo único a lo que aspiro es a seguir siendo merecedores de esta confianza depositada. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención. Perfecto. Gracias de nuevo. Retomamos el resto de puntos del orden del día. Antes de entrar en el turno de las intervenciones de los accionistas, cedo la palabra al secretario a fin de que proceda a exponer los resultados definitivos de asistencia a la Junta General. Gracias, presidente. Se encuentran presentes en la Junta 79 accionistas, titulares de 77.711.349 acciones, equivalentes a un 51,8076% del capital social. Se encuentran representados en la Junta 355 accionistas titulares de 53.741.364 acciones, equivalente a 35,8275% del capital social. De los accionistas presentes, 23 titulares de 1.069 acciones han ejercido el derecho de voto a través de medios de comunicación a distancia. Por tanto, el capital social presente o representado con derecho a voto son 434 accionistas, titulares de 131.452.713 acciones, lo que equivale al 87,6351% del capital social. Por lo tanto, el quórum definitivo supera el 50% del capital social para la válida constitución de esta Junta en primera convocatoria. Gracias, secretario. Sobre la base, por tanto, de la información proporcionada por el secretario y al existir quórum de constitución suficiente según lo previsto en la ley y los estatutos sociales, ratifico la válida constitución de la Junta General Ordinaria de AENA.
en primera convocatoria en tanto se cumplen los requisitos legales y estatutarios al efecto. Asimismo, constato la existencia de quórum suficiente para deliberar y adoptar los acuerdos sobre todos los asuntos incluidos en el orden del día de la presente Junta. Conforme a lo previsto en el reglamento del registro mercantil, cedo la palabra al notario para que se dirija a la Asamblea a los efectos de la verificación por su parte de la eventual existencia de reservas o protestas de algún accionista sobre las anteriores manifestaciones mías o del secretario, relativas al número de accionistas concurrentes a la Junta General, al capital presente y representado y a la válida constitución de la Junta General. Conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento del Registro Mercantil, como notario de la Junta, advierto a la Junta que si algún accionista desea expresar reservas o protestas sobre las manifestaciones relativas al número de accionistas concurrentes o al capital presente, así como en relación a la válida constitución de la Junta, puedo hacerlo a partir de este momento desde el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla en forma de sobre, lo que les permitirá enviar sus reservas, o para los accionistas concurrentes en este momento en la mesa del notario de la Junta que les habla, según corresponda, para su constancia en el acta. Muchas gracias. Gracias, notario. Seguidamente vamos a dar paso al turno de intervenciones de los accionistas presentes físicamente. Les ruego que al inicio de su intervención hagan constar... Un segundo. ¿Perdón? Es que tengo que esperar un momento a ver si había tal. Entonces ahora, puesto que ningún accionista desea expresar reservas o protestas... Perdón. Es culpa mía, notario, perdona. Nada. Gracias. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Gracias, notario, nuevamente. Decía, seguidamente vamos a dar paso al turno de intervenciones de los accionistas presentes físicamente. Les ruego que al inicio de su intervención hagan constar su nombre, el accionista o accionistas a quienes en su caso representen y el número de acciones propias o representadas con que concurren a la Junta General. A medida que esta presidencia les vaya dando la palabra, les ruego que se acerquen al atril habilitado a la izquierda, a mi izquierda y al final de la sala para las intervenciones. Agradeceré, de verdad, muy sinceramente, a los intervinientes la mayor concisión posible y les ruego que su intervención no exceda los 5 minutos, recordándoles que las solicitudes de información deberán ceñirse a los puntos del orden del día u otros, no incluidos en el orden del día, pero legalmente procedentes. Les informo, asimismo, que contestaré conjuntamente y en la medida de lo posible, en función de las intervenciones, también quizá lo haga individualmente, a las cuestiones que ustedes planteen una vez hayan finalizado todas las intervenciones, no una a una. A ser posible personalmente o, en su caso, mediante el secretario del Consejo, un consejero o cualquier otra persona a quien encomiende esta tarea conforme prevé el reglamento de la Junta General. En caso de que, por cualquier otro motivo, no sea posible contestar las cuestiones que alguno de ustedes plantee ahora mismo, se proporcionará por escrito la información solicitada al accionista interesado dentro de los 7 días siguientes a la terminación de la Junta. Por tanto, ahora tiene la palabra, en primer lugar, don José Antonio del Barrio Colmenarejo. Señor presidente, señores consejeros, este año 2021, aunque mejor que el año 2020, sigue estando a años luz del año 2019, en el que se generaron beneficios por 1.442 millones de euros, que, por cierto, a fecha de hoy, aún están pendientes de su distribución entre todos los accionistas. Con la pandemia del COVID-19, el cierre de fronteras y viajes que ha supuesto, les exime en parte de los malísimos resultados obtenidos en el año 2020 y en el año 2021. Pero lo que no les exime
es de la decisión que tomaron ustedes de suspender el reparto de dividendos de los beneficios del año 2019. Le voy a decir que AENA SME lleva sin crear valor para el accionista prácticamente desde su salida a bolsa. Su valoración en el año 2017 se acercó a 183,70 euros, en el año 18 fue de 177,50, año 19 de 175,10, año 20 de 170,10 y hoy, bueno, por ayer era 151,85. O sea que se ve claramente que la valoración va a menos, ¿eh? O sea, con una minusvalía prácticamente de un 20%. Yo simplemente tenía dos preguntas. Una ya la ha contestado usted, que tienen un plan, el plan Dora de 5 años, que ojalá, espero, por el bien de todos los accionistas, pues que salga redondo, ¿eh? Y, de hecho, que tengamos beneficios para poder disponer de dividendos, ¿eh? Pero luego mi pregunta es por qué ustedes no han distribuido el dividendo del año 2019, que han tenido tiempo. Le sacan ustedes de las reservas y le distribuyen entre los accionistas, que es a quien le corresponde. Por último, simplemente comentarles que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se ha protegido a todos los integrantes de AENA SME como debe de ser. Y yo solicito de AENA SME que este año 2022 los protegidos sean los accionistas y realmente se cree valor para ellos porque son los que sustentan los cimientos de la empresa. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor del Barrio. Tiene ahora la palabra la siguiente persona que la ha solicitado, Raúl García Sastre. Buenos días. Mi nombre es Raúl García Sastre, represento a María José Montero Cobos, propietaria de 38 acciones de AENA. Quería preguntar si la aprobación del documento de regulación aeroportuaria el pasado mes de marzo puede entenderse que es una garantía para los trabajadores de AENA. En concreto, por el impacto que tiene esa aprobación en los ingresos de la compañía hasta el año 2026. Muchas gracias. Muy bien. Creo, me dirijo a la mesa. ¿Hay alguna intervención más prevista? No. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy mirando a la mesa porque me quedo más tranquilo y al secretario. Entonces, ahora lo que voy a proceder es a responder a las personas que han intervenido, que es lo que corresponde, y ya lo he dicho en mi intervención anterior, lo haré, en este caso, no de forma agregada, porque ha habido solo 2 preguntas, sino individualizada. Respecto a la intervención y las preguntas que ha planteado José Antonio del Barrio Colmenarejo, efectivamente, los beneficios de la compañía han caído. Yo lo puedo decir públicamente. Cuando me incorporé en julio de 2018 a AENA, siempre uno trata de evaluar en abstracto los riesgos de una compañía como AENA. Le aseguro que, por mucha imaginación que hubiera introducido en mi reflexión, nunca hubiera incluido una pandemia. Y creo que esto casi es un rasgo unánime o un rasgo común a todas las personas presentes en la sala. La pandemia no solo ha producido los efectos deletéreos que en promedio ha habido en la economía, sino que es que a las compañías que como AENA se sitúan en el epicentro de las consecuencias de la misma, le ha producido estragos. Es decir, ha habido un hundimiento del tráfico. Hay que recordar que esta compañía en los peores meses de la pandemia tuvo niveles de tráfico del 1% 2019, y creo, sinceramente, accionista, que
la decisión que tomamos, que yo sigo sin ninguna duda pensando que fue la mejor, de no distribuir el beneficio, el 80% que era el payout que teníamos prometido a los accionistas y a los analistas, el payout del 80% del beneficio 2019, fue una decisión correctísima. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en aquel momento nuestra mayor angustia era la protección de la caja y tratar de tener tanta liquidez como fuera posible en un entorno de bajísimos tipos de interés para parar el golpe si venían todavía peor dadas. Esto, de hecho, lo hicimos la mayoría de compañías. En el caso de AENA lo hicimos en unas condiciones extraordinariamente favorables por el rating de nuestra deuda, que es un rating de muchísima calidad, pero además, desde un punto de vista menos práctico, también le digo que lo que animó la decisión del director económico financiero, la mía y la de todos los miembros del Consejo de Administración fue precisamente proteger el valor de la acción de AENA a medio y largo plazo. Dicho en otras palabras, incluso retrospectivamente, donde es más fácil, y así tiene que ser, evaluar el acierto o el desacierto de una decisión, creo que haber repartido un solo euro del dividendo correspondiente a 2019 hubiera sido temerario, por tanto no adecuado, y creo que de esto usted como accionista se va a beneficiar en el apuntalamiento de la cotización de la acción que esto indirectamente produce, y además nos va a permitir también haber salvado una época muy difícil, estar mejor preparados que otros para la recuperación y, por tanto, como usted se merece, que le retribuyamos su participación en los próximos años. Es difícil, por otra parte, en un momento tan duro, con pérdidas formalmente auditadas en 2020 y 2021, decir que vamos a repartir dividendos. Sé que se puede hacer si uno se sobreendeuda, pero ya ahora mismo las ratios de deuda neta de AENA respecto a la EBITDA, no tanto porque la deuda sea alta, sino porque la EBITDA en el 20 y el 21 fue abajo, no aconsejaban esa política. Yo lo único que le quiero decir es que la compañía es muy sólida. Puede usted ver que, a pesar de la que ha caído, en términos relativos, nuestra cotización ha aguantado significativamente mejor que la de nuestros competidores. Esto significa dos cosas. La primera, que la compañía está muy bien gestionada, tampoco quiero ser grandilocuente, pero lo más importante, quiere decir que la compañía tiene futuro. Y repito, si usted mira los porcentajes de evolución de la cotización de la acción de nuestros competidores internacionales, la que mejor se ha comportado es AENA. También porque es la que primero se va a recuperar y la que primero se está recuperando. Y termino con un matiz. Usted lo ha dicho muy bien cuando ha citado los peaks en terminología anglosajona de la cotización de la acción histórica. Pero también ha dicho al principio que desde la salida a bolsa la compañía, entiendo que se refiere al precio de la acción, ha perdido valor. Bueno, eso no. O sea, ya sé que usted se refería a los máximos posteriores, pero hay que recordar que la compañía salió a bolsa a 58 euros la acción y hoy está a 51 y pico, y si miráramos en este momento probablemente un poco por encima. O sea que cualquier accionista que comprara al principio tiene unas enormes plusvalías también hoy latentes por la vía del precio de la acción, y es verdad que nosotros no nos conformamos con ese beneficio, sino queremos que las plusvalías indirectas por la forma del dividendo lo alimenten. Tiene nuestro compromiso de que va a ser así, de que el payout de la compañía consagrado en el plan estratégico, sin ahora quererme comprometer en una cifra, va a seguir siendo un payout alto en términos relativos. Partimos de un 80% y va a seguir siendo alto. Y le agradezco muy sinceramente, porque me gusta escuchar de primera mano en una Junta General de Accionistas que hay personas a las que les gusta expresar públicamente sus inquietudes relacionadas con la obligación de la compañía no solo en hacer las cosas bien operativamente, en calidad, en medio ambiente, sino también en la producción de rentabilidades para nuestros propietarios, que son ustedes. Se lo agradezco porque nosotros lo tenemos en cuenta, pero me gusta mucho que en tiempos donde ha habido polémicas, donde eso ha parecido que no importaba, pues una persona como usted, que es un propietario de la compañía, reivindique la obligación de la compañía de, tan bien como podamos, beneficiarle como se merece. Perfecto. Y ahora
Paso a la contestación, a la segunda intervención de Raúl García Sastre. Usted me preguntaba por el DORA. Le veo allí, sí, perdón, ahora ya le tengo localizado. Usted me preguntaba por el DORA. El DORA, como todo en la vida, o sea, uno siempre, de hecho, la propuesta de AENA, sobre todo en términos, yo creo que en términos técnicos se parece mucho, incluso de previsiones de tráfico, se parece mucho la propuesta de DORA de AENA a la que la propia CNMC valoró, se parece en esos aspectos a la definitivamente aprobada, donde nosotros no hubiéramos querido pues, un poco más de ambición era en la evolución de las tarifas aeroportuarias. Creemos que seguimos siendo una excepción clara en Europa, donde las tarifas aeroportuarias, la duda si suben significativamente o suben mucho, están subiendo. En el caso nuestro, en los próximos años se van a congelar. Es verdad que ahora mismo hay una reflexión en el seno de gobierno de revisión de costes de obras públicas que nosotros también tenemos que reconocer a nuestros contratistas, es decir, que hay una reflexión general del impacto de la subida de las materias primas en todas las contrataciones, pero claramente nosotros tenemos el tope del 0% de crecimiento nominal del IMAP, es decir, de las tarifas aeroportuarias antes de los ajustes técnicos. Dicho esto, que como siempre, y eso es normal en el diálogo entre regulador y regulado, reivindicando que a nosotros nos hubiera gustado que las tarifas crecieran porque hay aumentos de costes unitarios, hay mayores requisitos de seguridad y de medio ambiente y de calidad, y otras muchas tendencias que venían ya antes de la pandemia. Por eso digo que si uno valora la evolución de las tarifas no solo en aspectos nominales, no solo en aspectos reales tomando en consideración la inflación, sino también aplicando la metodología de los precios hedónicos, las tarifas han bajado todavía más. Si me olvido por un momento de esto, creo que el DORA es un buen marco regulador. Es un marco regulador contenido en sus inversiones, realista en la evolución esperada del tráfico, que va a asegurar que la compañía siga siendo eficiente, siga siendo una compañía con altos estándares de calidad, operativa, medioambiental y que, muy importante, tendrá capacidad suficiente para acomodar la demanda futura de las aerolíneas. Creo que eso es bueno para AENA, es bueno para el sector y es muy bueno para los trabajadores de AENA, porque en los próximos 5 años, como decía, nosotros ya tenemos dibujada nuestra brújula y lo que trataremos, como hacemos siempre, es, con mucho esfuerzo, con mucha eficiencia, tratar de batir, si podemos, en los escasos grados de libertad que tenemos, algunos de los aspectos, sobre todo financieros. Nos tiene que acompañar también la suerte y la macroeconomía, pero creo que lo vamos a lograr y, desde luego, desde la perspectiva de los trabajadores, es una garantía de estabilidad y de continuidad de los puestos de trabajo. Gracias. Ahora mismo, por tanto, paso a la votación. Secretario, notario, lo estoy haciendo bien. Pasamos a la votación y, concluido el turno de intervenciones, paso ahora a iniciar el proceso de votación de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General. Para la organización de la votación, cedo la palabra al secretario. Gracias, presidente. Pasaremos, por tanto, a la votación de cada una de las propuestas de acuerdo con los puntos del orden del día. Unas consideraciones previas. Se informa a la Junta General que, conforme al reglamento de la Junta, se dan por íntegramente leídas las propuestas de acuerdo al haber estado las mismas habilitadas en la página web. Con independencia de ello, haré un resumen de las mismas para facilitar la votación. Aún así, para la adecuada constancia del acta del texto de las propuestas, he entregado una copia de las mismas al notario. Por otro lado, y en cuanto a las reglas de votación, se informa a la Junta que, conforme a lo previsto del propio reglamento, se consideran por defecto votos favorables todas las acciones concurrentes, deducidos los votos correspondientes a acciones que hayan votado con carácter en contra, en blanco o hayan manifestado expresamente su abstención. Finalmente, se solicita a los accionistas que tengan intención de votar en contra, en blanco, abstenerse o que no lo hayan hecho hasta ahora, que lo hagan en este momento a través de la aplicación habilitada al efecto, si es
votación telemática o, si están presentes físicamente en esta sala, acercándose, si no lo hubieran hecho antes, a la mesa del notario, entregando aquella tarjeta que le ha sido entregada en el control de entrada de esta Junta, en la que deberán indicar expresamente su voto. El notario dejará constancia en el acta de dicho voto. Expuestas estas reglas, pasamos, por lo tanto, y siguiendo el orden de los sucesivos puntos del orden del día, a hacer un resumen y sometimiento a votación. Para ello, dejaré unos segundos por si los accionistas, o telemática o físicamente, desean acercarse al notario o votar a través de la aplicación. Siguiendo ese orden, el primer punto primero es el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión individual de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2021. Se procede a la votación. El segundo es el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado correspondiente a idéntico ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 21. Se procede a la votación. El tercero es el examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad del mismo ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 21. Se procede a la votación. Cuarto, el examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del mismo ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 21. Se procede a la votación. Quinto, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Se procede a la votación de este punto del orden del día. Sexto, designación del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2023. Se procede a la votación. Séptimo, composición del Consejo de Administración, ratificación y nombramiento de los siguientes y reelección de consejeros según corresponda. 7.1, ratificación del nombramiento por captación de Raúl Míguez Bailo con la categoría de consejero dominical. Se procede a la votación. 7.2, ratificación del nombramiento por cooptación de don Manuel de la Campaña Crespo con la categoría de consejero dominical. 7.3, reelección de don Maurici Lucena Betriu con la categoría de consejero ejecutivo. Se procede, pues, a la votación de este punto del orden del día. 7.4, nombramiento de doña Eva Ballesté Morillas con la categoría de consejera dominical. Se procede a la votación. El octavo es la modificación de determinados artículos de los estatutos sociales, exactamente los artículos 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 31, 44 bis y 50 de dichos estatutos. En cada uno de los apartados los someteré a votación. En el 8.1 es la modificación del artículo 14 y 31, que se someten a votación. En el 8.2 es la modificación de los artículos 17 y 50, que se someten a votación. En el 8.3 es la modificación de los artículos 15, 18, 20, 25, 27 y 44 bis, de los cuales se procede a la votación. El punto noveno es la modificación de los artículos, en este caso del Reglamento de la Junta General de Accionistas, números 8, 11, 13, 19, 42 y 43, que se someten igualmente a la votación. El décimo es la autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante un plazo máximo de 5 años desde esta fecha, para emitir obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda hasta un máximo de 5.000 millones de euros o su equivalencia en cualquier otra divisa, y para garantizar emisiones de dichos valores realizados por otras sociedades del grupo. Se procede, pues, a la votación de este punto del orden del día. El 11º punto es la votación con carácter consultivo del informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021. Se procede, pues, a la votación de este punto. El 12º es la votación con carácter consultivo del informe actualizado del Plan de Acción Climática del año 2021. Se procede a la votación. El 13º es la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que recibe la Junta y para su elevación a instrumento público, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo o inscripción.
Se procede finalmente a la votación. Con estos 13 puntos queda concluida la votación de acuerdos de esta Junta. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, debemos informar a esta Junta que el Consejo de Administración ha aprobado modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración con fechas 28 de abril del 21 y 22 de febrero del 22, siendo la justificación y el nuevo texto el que resulta de la documentación que sobre dicha particular ha sido puesta a disposición de los accionistas antes de la presente Junta. Les recuerdo que este punto no es necesario proceder a su votación. Una vez realizado todo el proceso de votación y la información sobre la modificación del reglamento, cedo nuevamente la palabra al presidente. Gracias, secretario. Estimados accionistas, una vez concluido el periodo de votación, me informan de que todas las propuestas de acuerdo han alcanzado el voto a favor de un número de acciones superior al exigido legal o estatutariamente para la válida aprobación de los acuerdos. En consecuencia, declaro aprobadas todas las propuestas de acuerdo formuladas sobre todos los puntos del orden del día que ha detallado el secretario. Antes de la conclusión de la Junta, cedo la palabra nuevamente al secretario. Únicamente, gracias, presidente, recordar que los acuerdos aprobados y los resultados de las votaciones se publicarán íntegramente en la página web de la sociedad entre los 5 días siguientes a la finalización de esta Junta. Les informamos, por último, que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta General, no siendo necesario proceder a su aprobación de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. Muchas gracias por todo. Cedo finalmente la palabra al presidente. Gracias, secretario. Antes de dar por concluida formalmente esta Junta General, quiero agradecer en nombre del Consejo de Administración y en el mío propio, igual que he hecho antes, su asistencia a esta Junta General, y reciban muy específicamente nuestro agradecimiento todas aquellas personas, las presentes, las que nos siguen telemáticamente y las que en estos momentos no nos están siguiendo, nuestro agradecimiento por la confianza que como accionistas depositan todos los días en AENA. Lo he dicho también antes, la ambición que tenemos es seguir siendo merecedores de esta confianza. Muchas gracias. Se levanta la sesión.